Shanik Berman dijo en televisión nacional, frente a millones de personas, que Fernando Colunga es homosexual. Y ese mismo año salió a la luz que Colunga había tenido un hijo en secreto en Miami, en un hospital donde todos los empleados firmaron acuerdos de confidencialidad para que nadie hablara. 2 bombas. El mismo año. El mismo hombre. El hombre que nunca fue noticia porque lo controló todo durante 30 años. Y lo que nadie ha contado todavía es por qué una actriz que grabó meses de escenas íntimas con él dice exactamente lo contrario que Shanik. ¿Por qué el crimen organizado habría amenazado a Colunga antes de que pudiera grabar una sola escena de su telenovela sobre un narcosanto? ¿Y quién es el poderoso ejecutivo de Televisa que lleva 3 décadas sosteniendo este silencio desde las sombras? Eso es lo que vamos a contar hoy. Y cuando llegues al final, vas a entender por qué nadie lo había dicho junto hasta ahora. Julio de 2024, La Casa de los Famosos México, segunda temporada. Adrián Marcelo le pregunta a Shanik Berman si Fernando Colunga y Thalía tuvieron realmente un romance. Shanik lo mira y dice 3 palabras que nadie en la televisión mexicana había dicho en cámara en 30 años. 3 palabras con las que dijo lo que toda la industria sabe y nadie había tenido el valor de pronunciar frente a millones de personas. Dice, no hay manera. Y mientras lo dice mueve las manos con un gesto que no necesita traducción. No hay manera de que Fernando Colunga haya tenido un romance real con Thalía. No hay manera de que Fernando Colunga tenga romances con mujeres. Las redes explotan, los clips se viralizan, y el muro más sofisticado de la televisión latinoamericana empieza a mostrar su primera grieta visible en 30 años. 10 meses después, el 23 de mayo de 2025, el productor Juan Osorio está en una entrevista para el programa Hoy de Televisa y suelta, sin que nadie se lo haya preguntado directamente, que Fernando Colunga acaba de vivir la experiencia de la paternidad, que tiene un hijo, que es un bebé hermoso, que habla con él todos los días. El hombre que llevaba más de un año guardando el secreto más grande de su amigo íntimo de 3 décadas, simplemente no pudo más. Y en cuestión de horas el nombre de Fernando Colunga vuelve a ser trending topic número 1 en México por segunda vez en menos de 12 meses. Hoy vamos a contar exactamente qué pasó, cómo funciona el sistema de silencio más caro de la televisión mexicana. ¿Qué dijo realmente Shanik Berman y por qué esa declaración es jurídicamente inexpugnable? Porque una actriz que grabó meses de escenas íntimas con él dice exactamente lo contrario que Shanik, ¿y qué hace uno con esa contradicción? ¿Cómo nació un niño en secreto en Miami mientras todos los empleados del hospital firmaban acuerdos de confidencialidad? ¿Y por qué uno de ellos decidió hablar de todas formas? ¿Por qué el crimen organizado habría amenazado a Colunga antes de que pudiera grabar una sola escena de su telenovela sobre un narcosanto? ¿Y qué tiene que ver esa amenaza con los rumores de orientación sexual? ¿Qué fue exactamente lo que Juan Osorio reveló sin permiso? ¿Y cómo respondió Colunga en un aeropuerto con 2 palabras que lo dicen todo sin decir nada? El audio de Nicola Porcella, las lágrimas que derramó en privado y por qué salió del escándalo con su trabajo intacto. Y el rumor que lleva circulando dentro del medio desde los años 90 y que conecta todo lo anterior con una coherencia que resulta difícil ignorar. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar de esta historia. Quédate. Antes de continuar, cuéntame desde dónde me estás viendo. Me encanta saber de dónde son ustedes. Para entender por qué todo esto importa tanto, hay que entender primero quién es Fernando Colunga. No el personaje televisivo, el hombre real. Porque la distancia entre esos 2 Fernando es la historia más larga y mejor guardada de la televisión latinoamericana. Fernando Colunga Olivares nació el 3 de marzo de 1966 en la Ciudad de México. Hijo único de un ingeniero civil y de una ama de casa. Estudió ingeniería civil en la UNAM siguiendo los pasos de su padre, que moriría de cáncer de colon en 2020. No terminó la carrera. Antes de que la televisión lo encontrara, trabajó en un concesionario de autos, en una ferretería, detrás de una barra sirviendo copas en clubes nocturnos.
Años después diría que la etapa de barman lo alejó para siempre del alcohol y la vida nocturna. En 1988, una pasión por las motocicletas le abrió una puerta insólita. Lo contrataron como doble de riesgo de Eduardo Yáñez para escenas en moto en la telenovela Dulce Desafío. Ese primer contacto con los foros de Televisa lo cambió todo. En 1990 entró al Centro de Educación Artística de Televisa. El productor Juan Osorio le dio su primer papel con crédito en pantalla en Madres Egoístas en 1991. Valentín Pimstein, el legendario productor chileno conocido como el padre de la telenovela Rosa, lo puso en María Mercedes en 1992 como un personaje secundario pensado para 10 episodios que por el carisma de Colunga se extendió a más de 80. Y en 1995 Pimstein tomó la decisión que lo cambió todo. Le dio el protagónico de María la del barrio junto a Thalía. Fernando tenía 29 años. La telenovela se emitió en más de 150 países, fue traducida a 25 idiomas y se convirtió en una de las producciones más vistas en la historia de Televisa. El muchacho que vendía autopartes se había transformado en el galán más cotizado de la televisión hispana. Y fue exactamente ahí, en ese momento de máximo esplendor, donde ocurrió algo que marcaría para siempre la manera en que Fernando Colunga iba a relacionarse con el mundo. Porque él y Thalía se enamoraron durante el rodaje. No hay duda sobre esto. La actriz Juliana Peniche lo confirmó en un live de YouTube en 2020. Fernando Colunga era novio de Thalía. Eran novios y muy felices. La actriz Laura Flores lo ratificó en marzo de 2021. Yo los vi. Laura Zapata nos invitó a comer a su casa, y ahí llegan Fernando y Thalía abrazándose y dándose un beso. Era un amor tan bonito. Había fotos, había testigos, había regalos con nombres grabados, todo lo que configura una relación real. Y entonces se hizo pública. Y todo se derrumbó. Colunga lo explicó años después en el show de Cristina con una claridad brutal. Son ciclos que terminan. Fue una relación que se volvió tan pública que se desgastó. Y añadió la frase que lo explica todo, la que hay que guardar porque va a regresar más adelante. A mí me produjo un descontrol el saber que había mucha gente que decía que mi publicidad era a base de ella. El descontrol. La pérdida de control sobre su propia narrativa. Eso fue lo que lo marcó de por vida. Guarda eso. Porque el control de su propia narrativa se convirtió desde ese momento en lo único que Colunga nunca estaba dispuesto a negociar con nadie. La relación terminó en 1998 y Colunga construyó un muro que aguantó 30 años. Pero espera, porque hay algo que toda la industria sabe desde los años 90 y que nunca se había dicho en cámara hasta que Shanik Berman abrió la boca en julio de 2024. Y eso es lo que más han intentado borrar de esta historia. Antes de llegar a Shanik, hay que hablar de las mujeres que callaron y de la que no cayó, porque el patrón que rodea a Fernando Colunga tiene una consistencia que no es accidental, y la única manera de verlo completo es poner todas las versiones juntas, aunque se contradigan entre sí. La historia más devastadora es la de Sabine Moussier, una actriz de origen franco-libanés que protagonizó telenovelas importantes en Televisa durante años y que el público recuerda principalmente por sus papeles de villana. Lo que muy poca gente sabía hasta 2024 es que Sabine y Fernando Colunga tuvieron una relación de verdad, con viajes, con noches, con intimidad real, y que esa relación estuvo enterrada en el silencio durante 25 años. Sabine lo reveló en 2024, primero en La Casa de los Famosos México 2 y después con más detalle en el reality Secreto de Villanas. Pero lo que ningún resumen periodístico ha contado es cómo empezó todo. Según personas que conocieron la historia desde adentro, Colunga se fijó en Sabine antes de que ella se fijara en él. Le pidió a Raquel, la secretaria del director del CEA de Televisa, que le avisara cuando Sabine llegara a los foros. No le mandó un mensaje. No se acercó directamente en un pasillo. Coordinó un encuentro a través de una intermediaria, de manera que cuando se cruzaron pudiera parecer casual.
Esa no es la estrategia de alguien improvisando. Esa es la estrategia de alguien que ya sabe exactamente lo que quiere y exactamente cuánto cuidado necesita para no dejar rastro. El cortejo que siguió fue tan cuidadoso como el primer acercamiento. Colunga rentaba salas de cine enteras para que fueran a ver películas solos. Imagina eso un momento. No rentaba una fila discreta al fondo de un cine lleno. Rentaba la sala entera. Oscuridad completa, pantalla enorme, silencio absoluto y dos personas en un espacio construido para cientos. Quienes los conocían bien en aquella época recuerdan que él insistía en ese tipo de planes, los que garantizaban que ningún testigo pudiera cruzarse con ellos, los que no dejaban ni registro ni recuerdo en nadie ajeno a ellos dos. La relación duró aproximadamente 2 años. La llevó de viaje a Disney, a Cancún, y cuando terminó, ambos siguieron en la misma industria, en los mismos pasillos, cruzándose en los mismos eventos, y no pasó absolutamente nada porque Sabine guardó silencio durante 25 años. Pero lo que hizo estallar las redes no fue la historia del romance. Fue lo que Sabine dijo cuando Cynthia Clitbo le preguntó directamente con quién había tenido las mejores experiencias íntimas de su vida. Sabine respondió sin dudar, con él. Y cuando le preguntaron si era Santito o Menumento, dijo, Menumento. Y entonces soltó la frase que recorrió toda Internet en cuestión de horas. Una nunca se olvida de dónde comió bien. 13 palabras. 25 años de silencio condensados en 13 palabras que responden de forma inequívoca la pregunta que llevan 30 años haciéndose sobre Fernando Colunga. Piensa en eso un momento. Una mujer que llevaba 25 años callando lo que sabía, que vio cómo el rumor crecía, cómo se instalaba en el medio, cómo la gente especulaba, y que podría haber hablado en cualquier momento pero no lo hizo. Quizá tú también has guardado algo así durante años, un secreto que pertenece a otra persona tanto como a ti. El silencio de Sabine duró 25 años. Lo que eso dice sobre el tipo de influencia que Colunga ejercía sobre las personas de su entorno es algo que hay que analizar con cuidado. Pero la historia tiene una segunda capa que la hace todavía más interesante, porque en ese mismo reality de las villanas, en noviembre de 2024, también estaba Gaby Spanik. La actriz, que protagonizó junto a Colunga La Usurpadora y Soy tu dueña, 2 de las telenovelas más meses antes con 3 palabras y un gesto de las manos. 2 mujeres que lo conocieron de cerca diciendo cosas completamente opuestas. Eso no es una contradicción que se resuelve eligiendo a una de las dos. Eso es exactamente la zona gris donde vive la verdad de esta historia. Porque si Gaby dice la verdad, entonces Sabine también dice la verdad, y si ambas dicen la verdad, entonces Shanik también dice la verdad. Y las 3 juntas no producen una respuesta. Producen la pregunta más fascinante de la televisión latinoamericana de los últimos 30 años. Con Araceli Arámbula el patrón se repite. Y aquí hay que detenerse porque existe una anécdota que nadie ha narrado con el detalle que merece, una que delató la relación de una manera que ninguno de los dos pudo controlar. Se conocieron durante la grabación de Abrázame muy fuerte en el año 2000, en locaciones de Chiapas. Había una escena que requería grabar en una cascada. El agua bajaba con más fuerza de lo previsto ese día. Y Araceli pisó mal en una roca mojada y perdió el equilibrio al borde del cauce. No fue un traspié menor. Fue el tipo de caída que en fracciones de segundo puede arrastrar a alguien hacia la corriente. Colunga estaba a menos de 2 metros. No pensó, no calculó. Estiró los brazos y la agarró de los antebrazos con una fuerza que le dejó marcas. La jaló hacia él. El equipo tardó un segundo en reaccionar porque todo ocurrió demasiado rápido para procesar. Cuando el corazón volvió a latir con normalidad y Araceli estaba de pie y a salvo, lo que quedó flotando sobre el set no fue el alivio de un compañero de trabajo que ayuda a otro. Fue otra cosa. Él lo recordó después. Por un momento pensé que nos íbamos los dos. Ella. Cuando le vi los ojos, porque él estaba viendo hacia la caída de la cascada, fue cuando me dio pavor. Esa es la intimidad que no se puede fingir.
Cuando alguien te agarra de los brazos en el borde de una cascada y lo primero que piensa es que los dos se van juntos, eso no es la reacción de un compañero de trabajo. La relación terminó, según Gustavo Adolfo Infante, cuando Araceli conoció a Luis Miguel en el antro Baby de Acapulco. Desde entonces, Araceli nunca confirmó nada. Nunca negó nada tampoco. Pero en 2020 hizo algo que dice más que cualquier declaración. Publicó en Instagram una foto junto a Colunga con el texto: «Miren qué lindo encontrarme con mi queridísimo Fer Colunga». Una mujer que nunca confirmó una relación, que nunca la negó, que eligió el silencio durante 20 años y que en 2020 decidió mostrarle al mundo que lo seguía queriendo con esa calidez específica de quien tiene una historia que no puede contarse en público, pero que tampoco puede fingir que no existe. El silencio, otra vez, pero un silencio cargado de algo que los que lo leen entienden perfectamente. Quien lo describe con más precisión que cualquier periodista que lo haya entrevistado es la actriz Marjorie de Sousa, su coprotagonista en El Conde para Telemundo en 2024. Marjorie lo retrató en una entrevista con una claridad que pocas personas cercanas a él han logrado. Fernando tiene una personalidad muy niño. Nadie se imagina de verdad. Es un niño y siempre está compitiendo y te está retando. Si no lo conoces, sí te impone mucho, y si obviamente él ve que te puede imponer, se ríe más y se mete más con bromas. Y añadió algo que conecta directamente con la arquitectura del control que lo rodea, que es pendiente de todos, del micrófono, la luz, de 1000 cosas. Un hombre que nunca deja de calcular cada variable del espacio donde está, que entiende exactamente qué imagen está proyectando en cada momento, que ve cuándo puede imponer y cuándo necesita soltar la cuerda para que no parezca que está tirando de ella. Eso no es solo el perfil de un buen actor, es el perfil de alguien que aprendió muy temprano que la supervivencia en ese mundo depende de no perder el control de ninguna variable, ninguna. Y aquí es donde hay que hacer una pausa. Porque el patrón de silencios que rodea a Fernando Colunga no se explica solo con el carácter de cada mujer. Se explica con algo más grande, más institucional, más frío. La razón real por la que todas estas mujeres callaron no es la que parece a primera vista. Y para entenderla, hay que entrar al lado más oscuro de esta historia. El sistema que fabricó el muro y que lo sostuvo durante 30 años mientras todos miraban hacia otro lado. Televisa bajo Emilio Azcárraga Milmo y después bajo Emilio Azcárraga Jean, operaba con contratos de exclusividad que eran mucho más que contratos laborales. Eran pactos de fidelidad total. Los actores que los firmaban recibían salario mensual fijo incluso cuando no estaban en producción, protección mediática activa, garantía de proyectos. A cambio, entendían que ciertos temas de su vida privada no serían expuestos sin autorización. El contrato de exclusividad más alto de Televisa fue el de Thalía. El segundo, según fuentes del medio, fue el de Fernando Colunga, 1.800.000 pesos mensuales en su momento de mayor poder dentro de la empresa. Ese número no solo compra trabajo, ese número compra lealtad. Ese número garantiza que cuando alguien en un programa de espectáculos de la cadena está a punto de tocar un tema incómodo sobre Colunga, hay alguien que le recuerda quién es el activo que se está poniendo en riesgo. El periodista Alex Caffey fue durante años uno de los pocos que se atrevió a insinuar algo, siempre sin nombres. En septiembre de 2021, publicó en su columna Sin Lisonja en El Heraldo de México: el actor de Televisa y el repartidor de Rappi que hace apenas unos días le llevó comida a su casa, ya están pasando las noches juntos, sin nombres, sabiendo perfectamente que sus lectores iban a hacer la conexión, pero sin el nombre. Con el nombre, habría sido un incidente con consecuencias. Sin el nombre era un rumor que Colunga podía ignorar en silencio, que es exactamente lo que hizo. Y luego estaba la vidente cubana, Moni Vidente. Con millones de seguidores y presencia en televisión nacional, en 2021, declaró en cámara, basándose en sus cartas, que Colunga próximamente va a estar declarando que es gay,
y que, hace muchos años, anduvo con un directivo de una televisora muy importante. La profecía no se cumplió, lo cual era esperable. Pero lo relevante no es si Moni acierta o no. Lo relevante es que para 2021 el rumor había alcanzado un nivel de saturación tal que ya lo decían abiertamente en televisión figuras con audiencias millonarias. Y el muro aguantó. Ni siquiera Moni Vidente, diciendo en cámara que Colunga andaría con un directivo de Televisa, produjo una sola declaración oficial de respuesta. El silencio absorbió hasta a las videntes. Julio de 2024. La Casa de los Famosos México, segunda temporada. Adrián Marcelo le pregunta a Shanik Berman si Thalía y Fernando Colunga tuvieron realmente un romance. Shanik Berman es periodista de espectáculos desde hace décadas. Conoce la industria desde adentro, conoce los secretos que se guardan, y conoce el precio de ciertos silencios mejor que nadie. Cuando Adrián Marcelo le hace esa pregunta, Shanik no necesita pensar la respuesta. La respuesta ya la tiene. Lo que está calculando en ese segundo es cuánto puede decir sin pagar las consecuencias de decirlo. Y lo que decide decir es, no hay manera. 3 palabras que en boca de cualquier otro habrían pasado desapercibidas. Pero en boca de Shanik Berman, con ese gesto de las manos, con esa sonrisa de quien sabe exactamente lo que está diciendo, esas 3 palabras lo dicen todo. El clip se viralizó en menos de 12 horas. Todos los medios de espectáculos recogieron la declaración, y Televisa no emitió ningún comunicado. Fernando Colunga no habló. La estrategia de siempre. El silencio que confirma sin confirmar. Hay que analizar esa declaración con el cuidado que merece, porque es la más importante de las que existen sobre este tema. Shanik no dijo, Fernando Colunga es gay. No pronunció esas palabras. Lo que dijo fue que no es posible que haya tenido un romance con Thalía. La implicación es la que el espectador completa. Y la razón por la que esa declaración es jurídicamente inexpugnable es precisamente esa. Shanik no afirmó nada que pueda ser desmentido directamente. Dijo que algo no puede haber pasado. Eso no tiene consecuencias legales. Y Shanik es demasiado inteligente para no haber calculado eso antes de abrir la boca. Guarda este detalle. Porque cuando lleguemos al audio de Nicola Porcella, vas a entender exactamente por qué a uno lo aplaudieron y al otro lo destruyeron emocionalmente. Pero antes, hay que hablar de la única vez en 30 años que alguien le preguntó directamente y él respondió con algo más que un «estoy feliz». En 2008, el periodista Gustavo Adolfo Infante logró lo que nadie más había logrado: sentarlo frente a una cámara en Miami y hacerle la pregunta sin rodeos. Y la respuesta de Colunga fue la más reveladora que ha dado en su vida, precisamente porque parece directa y no lo es. Dijo exactamente esto: eso nunca me lo van a preguntar, y si me lo preguntaran les contestaría no y ya, y si fuera diría sí. ¿Y? Quédate con eso un momento, deja que cale. Lo que Colunga hizo en esa respuesta es exactamente lo que hace en cada aeropuerto, en cada conferencia de prensa, en cada declaración sobre su vida privada. Respondió sin responder. Construyó una frase que tiene la forma de una declaración directa, pero que no contiene ninguna afirmación verificable. Dijo que si fuera gay, diría que sí, pero no dijo que no lo fuera. Dijo que le contestaría que no si se lo preguntaran. Pero eso es hablar de lo que haría en una hipótesis, no de lo que es en la realidad. Y añadió un «y», que es la parte más interesante de todo. El «y» implica que la respuesta no cambiaría nada, que si fuera gay el mundo seguiría girando igual. Pero el «y» también cierra la conversación antes de que llegue al punto donde tendría que decir algo que sí pueda ser verificado. 34 años de entrevistas. Y esa fue la más cercana que alguien estuvo de una respuesta real. No llegó. Esa entrevista tiene casi 4 millones de visualizaciones en YouTube. Y sigue ahí, sin respuesta definitiva, como todo lo que rodea a este hombre. Atención, aquí llega la primera de las 4 revelaciones que te prometí al principio. El 1 de marzo de 2024, en el Hospital HCA Florida Mercy de Miami, Fernando Colunga se convirtió en padre a los 57 años.
Su pareja, la actriz y modelo regiomontana Blanca Soto, dio a luz a un niño mediante cesárea. La noticia no llegó a los medios por declaraciones de ninguno de los dos. Llegó porque 12 días después, el 13 de marzo, alguien que había firmado un acuerdo de confidencialidad decidió que había ciertos secretos que no podía seguir cargando. Ese alguien era un empleado del hospital, no un directivo, no un médico, alguien de los que trabajan en los pisos, en las salas, en los pasillos donde ocurre la vida real. Alguien que vio llegar a una pareja famosa con equipo de seguridad por los accesos exclusivos, que los vio instalarse en la suite más cara del piso, que firmó el papel que le pusieron enfrente, prometiendo no hablar, y que esa noche llegó a su casa y le dio vueltas durante 12 días a lo que había visto, al papel que había firmado, al peso de saber algo que el mundo entero iba a querer saber. Y que el día 13 descolgó el teléfono y llamó a la revista TV de Notas. Había algo que esa persona sabía cuando tomó esa decisión, que el acuerdo de confidencialidad que había firmado tenía consecuencias potenciales, que hablar no era gratis. Y aún así, habló. Porque hay ciertos secretos que tienen demasiado peso para ser cargados en silencio por personas anónimas que no reciben nada a cambio del silencio que se les pide. Lo que esa persona contó tenía el nivel de detalle de alguien que estuvo ahí. Que Colunga y Soto llegaron el jueves 29 de febrero por la tarde acompañados de su equipo de seguridad. Que entraron por accesos exclusivos y fueron atendidos por la directora del hospital. Que el bebé nació mediante cesárea programada, pesó 2.200 gramos y midió 43 centímetros. Que Colunga estuvo presente en el quirófano y cortó el cordón umbilical. Que cuando las enfermeras le pidieron fotos con el bebé, él declinó con amabilidad pero sin fisuras. Y que todos los empleados que tuvieron contacto con la familia habían firmado acuerdos de confidencialidad. Todos firmaron. Un acuerdo de confidencialidad. Eso no es lo que hace alguien que simplemente prefiere la privacidad. Eso es lo que hace alguien que ha pensado en todos los flancos posibles de una filtración y que está dispuesto a pagar lo que sea necesario para que la noticia no salga. Y sin embargo, la noticia salió. Porque los acuerdos de confidencialidad no alcanzan a todo el mundo. La conductora Alix Aspe confirmó la información en el noticiero Despierta de N, más el 13 de marzo. La actriz Chantal Andere reveló que había enviado un mensaje de felicitación a Colunga. Las fuentes que lo están diciendo son muy certeras. La actriz Marlene Favela reaccionó con una sorpresa que no pudo disimular. ¿Cómo? No sabía. Me estoy enterando. El silencio de Colunga y Soto se mantuvo. No hubo declaración oficial. No hubo foto. No hubo nombre del bebé. Para entender quién es Blanca Soto y por qué eligió ese mismo silencio, hay que saber que esta mujer llegó a Fernando Colunga habiendo cargado ya con más duelo del que la mayoría de personas cargan en toda una vida. Nació el 5 de enero de 1979 en Monterrey. En 1997 ganó Nuestra Belleza México y representó al país en Miss Mundo. En 2003 se casó con el estadounidense Bill Holfelder. 8 meses después del matrimonio, a él le diagnosticaron melanoma. Murió en 2004. Blanca quedó viuda a los 25 años. En 2007 se casó de nuevo con el actor y director Jack Hartnett. Se separaron entre 2011 y 2012. 2 matrimonios, 2 pérdidas. Antes de los 33 años. Colunga y Soto se conocieron en 2012 durante la telenovela Porque el amor manda, producida precisamente por Juan Osorio. Desde entonces, llevan más de 12 años juntos según múltiples fuentes. En 2016 cámaras los captaron besándose en el aeropuerto de Miami. Después de eso, Colunga mandó cubrir por completo las rejas de su casa para evitar fotografías. Blanca sobre su filosofía de vida en pareja, en sus propias palabras de 2020, cuando encuentras a la persona indicada, hay una magia entre esa persona y tú que no se debe compartir. El nombre del hijo sigue siendo desconocido públicamente. No existe ni una sola fotografía del niño en ningún medio. Pero en mayo de 2025 ese silencio se rompió desde el lugar más inesperado.
No fue un periodista quien lo rompió, fue el afecto. Atención, aquí llega la segunda de las revelaciones que te prometí al principio. El 23 de mayo de 2025, durante una entrevista para el programa Hoy de Televisa, Juan Osorio estaba presentando Amanecer. Y en un momento de la entrevista, sin que nadie se lo pidiera directamente, Osorio dijo: Fernando acaba de vivir la experiencia de la paternidad, y al vivir la experiencia de la paternidad al hombre, le cambia todo. Está enamorado, habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé. Lo que Osorio no calculó, o sí calculó, y decidió no importarle, es que acababa de violar el pacto de silencio más importante de la vida de su amigo de 3 décadas. El pacto que había costado acuerdos de confidencialidad firmados en un hospital de Miami, salas de cine rentadas para 2, rejas cubiertas y más de un año de discreción absoluta. El periodista Alejandro Zúñiga reportó en su canal de YouTube, citando lo que calificó como una muy buena fuente, que Colunga estaba enfurecido con Osorio, que la reacción inicial fue de una furia que los que estaban cerca de él no le habían visto en años. 5 días después, el 5 de junio de 2025, Colunga fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las preguntas llegaron directas. ¿Eras papá? ¿Por qué lo ocultaste? ¿Estás enojado con Osorio? Y Colunga entregó la actuación más reveladora de su carrera en un aeropuerto. Sobre el hijo dijo: «Estoy feliz». Cuando una reportera lo felicitó y dijo que sería un gran papá, respondió: «Nadie puede decir qué puede ser o qué no puede ser, eso ya lo dirá la vida». Sobre Juan Osorio: «A Juan le tengo un gran cariño. Juan Osorio, que es mi amigo, puede decir lo que él quiera y yo estoy feliz». Hay que diseccionar esas dos palabras con la atención que merecen porque son una obra maestra del lenguaje político. Estoy feliz. No dijo: «Sí, soy padre». Eso habría sido confirmar. No dijo: «No, eso es mentira». Eso habría sido negar de una manera insostenible. Dijo: «Estoy feliz», que es simultáneamente verdad, irreprochable, incitante y completamente vacío de información verificable. Cualquiera que escucha «estoy feliz» puede interpretar lo que quiera. 30 años practicando ese arte en cada entrevista, en cada aeropuerto, en cada conferencia de prensa, lo habían preparado exactamente para ese momento. Dijo: «Estoy feliz 3 veces en menos de 1 minuto. No una vez, 3. La repetición instala la narrativa, y la narrativa no era la paternidad confirmada. Era la felicidad inquebrantable de un hombre al que nadie puede alterar. Ahora hay que contar algo que el guión oficial sobre Fernando Colunga nunca incluye. Algo que ocurrió en enero de 2020 y que conecta los rumores de orientación sexual con consecuencias de vida real que van mucho más allá de un clip viral en redes. Atención, aquí llega la tercera de las revelaciones que te prometí. En enero de 2020, Fernando Colunga firmó contrato a haber sido pospuesto y retomado después. No cancelado. Y sin embargo fue cancelado. Definitivamente. Sin otra producción de Telemundo que lo reemplazara de inmediato. Como si alguien hubiera tomado la decisión de que ese proyecto en particular no podía continuar bajo ninguna circunstancia. Y esa decisión, sea cual sea la razón real detrás de ella, tiene el mismo sabor que todos los silencios que rodean a Fernando Colunga, el de alguien que entiende exactamente cuándo alejarse de una situación que puede costarle algo que no está dispuesto a perder. Lo que siguió a ese retiro fue el período más interesante de su carrera, precisamente porque ocurrió lejos de Televisa y lejos de las reglas de ese sistema. En 2022, protagonizó El secreto de la familia Greco para Netflix, su primer papel verdaderamente oscuro, un personaje que no tenía nada del galán clásico de sus telenovelas y que muchos en la industria interpretaron como una señal de que el muro de la privacidad no era lo mismo que el muro de los personajes, que podía alejarse de la imagen construida sin que el blindaje se derrumbara. En 2024 completó El Conde, Amor y Honor para Telemundo, adaptación de El Conde de Montecristo, que le dio dimensión dramática nueva frente a una audiencia diferente. 4 años fuera del sistema que lo había construido y protegido.
4 años en los que nadie lo vetaba, nadie le garantizaba que ciertos periodistas no tocarían ciertos temas. Y sin embargo, ningún periodista de ningún medio tocó esos temas en esos 4 años, porque el muro no lo sostenía solo Televisa, lo sostenía también él mismo, con la coherencia que lleva 30 años practicando. En julio de 2023 regresó a Televisa para protagonizar El Maleficio, remake de la clásica de 1983. Lo anunció con una frase que lo dice todo sobre la relación entre un hombre y la institución que lo convirtió en lo que es: yo pertenezco a Televisa. Es un ciclo que se vuelve a abrir donde regreso y veo a todos mis amigos. Pertenezco, no trabajo para, pertenezco. Una sola palabra que en boca de cualquier otro pasaría desapercibida y que en boca de Fernando Colunga describe 30 años de historia en una sílaba. Y entonces llegó el audio de Nicola Porcella, y el muro tuvo la grieta más visible que había tenido en 30 años. Atención, aquí llega la cuarta y última de las revelaciones que te prometí al principio. El 28 de julio de 2025, el canal de YouTube Kadri Paparazzi publicó un video grabado en un restaurante de un centro comercial al sur de la Ciudad de México. En las imágenes se ve al actor peruano Nicola Porcella, que formaba parte del elenco de Amanecer junto a Colunga, conversando con el modelo brasileño Rafael Cardoso. Era una conversación informal, aparentemente sin conciencia de que había cámaras, y en esa conversación Porcella habla de Fernando Colunga, de su éxito en la telenovela, de lo que cobra. Y luego, según los subtítulos añadidos por el canal que lo publicó, dice algo sobre la orientación sexual de Colunga que en cuestión de horas se convierte en el tema más comentado del entretenimiento en español en todo el mundo. La calidad del audio es mala. Los subtítulos son interpretación, no transcripción verificada. Nicola Porcella salió al día siguiente a negar que hubiera dicho lo que los subtítulos decían. Publicó historias en Instagram visiblemente afectado. Dijo que sus palabras habían sido sacadas de contexto, que lo único que había hecho era elogiar la carrera de Colunga, pero confirmó indirectamente que era él en ese audio. Y eso fue suficiente para que el escándalo tomara una dimensión que ninguno de los dos anticipó. Lo que Nicola Porcella vivió en las horas siguientes a la publicación del video fue algo que él mismo describiría después como uno de los peores días de su vida. Según personas cercanas que conocieron lo que pasó en privado, esa noche Porcella estuvo solo en su departamento de Ciudad de México con el teléfono ardiendo, mensajes de periodistas pidiendo declaraciones, notificaciones de medios que lo nombraban, comentarios en redes que lo llamaban traidor, imprudente, irresponsable. La carrera que había construido en México con tanto esfuerzo, el papel en la telenovela más importante del año, la oportunidad que muy pocos actores extranjeros consiguen en esa industria, todo eso sentía que se podía desvanecer en horas por 20 segundos de conversación grabada sin que él lo supiera. En una conversación con la actriz Wendy Guevara y el cantante Apio Quijano, que también terminó filtrándose, Nicola reveló entre lágrimas: «Yo estaba llorando. Le llamé a Wendy. Ese día la pasé tan mal. Le dije, gracias a Dios en mi casa no tengo un arma, no tengo nada que hacerme, porque estaba tan mal. Gracias a Dios no tengo un arma». Esto es lo que puede costarle a alguien hablar sobre Fernando Colunga, aunque sea en un video borroso en un restaurante. Una crisis emocional de esa magnitud. La sensación de que el suelo se mueve bajo los pies. Nicola lo vivió en carne propia. Y todos los que estaban mirando aprendieron exactamente lo que costaba hablar. La respuesta de Televisa fue un manual de gestión de crisis en 48 horas. Juan Osorio dijo que los chismes desgastan. Livia Brito fue a abrazar a Nicola en el set. Y Colunga apareció en una conferencia de prensa y entregó la respuesta que cerró el tema con la elegancia de quien ha pasado 30 años preparándose para ese momento. Mirando a Nicola, con una sonrisa que contenía décadas de práctica, dijo: «He decidido que a partir del día de hoy es mi vocero personal, porque no cabe duda que lo que el Señor dice todo el mundo lo replica. Entonces, con todo cariño, así vamos a trabajar. Yo te digo y tú dices, y ahí nos vamos,
Al fin que tú aguantas. Le estrechó la mano. La sala se rió. El elenco cerró filas. Y aquí viene algo que la mayoría de los reportes no mencionaron. Nicola Porcella no fue despedido. Completó la temporada de Amanecer, que duró desde julio hasta octubre de 2025. Siguió grabando junto a Colunga todos los días hasta el final de la producción. El escándalo no tuvo consecuencias profesionales para nadie, solo consecuencias emocionales para el que habló. Un hombre que lloró solo en su departamento pensando que no tenía a mano nada con que hacerse daño, y que al día siguiente fue al set y siguió grabando con el mismo hombre del que había hablado sin permiso. Eso es el sistema de silencio de Fernando Colunga en su expresión más completa. No necesita destruir a quien habla, solo necesita mostrarle lo que podría haberle costado, y con eso basta. Ahora compara lo que le pasó a Nicola con lo que le pasó a Shanik Berman. Shanik dijo, no hay manera en cámara ante millones de personas. El clip se viralizó globalmente. Y Shanik no recibió ninguna llamada de abogados, no hubo crisis emocional, no hubo disculpas llorando. ¿Por qué? Porque Shanik dijo algo que técnicamente no puede ser rebatido. No afirmó nada sobre la orientación sexual de Colunga. Solo dijo que algo no era posible. Nicola, en cambio, habría hecho una afirmación directa. Y una afirmación directa es exactamente el tipo de cosa sobre la que sí se puede ejercer presión. La diferencia entre las dos declaraciones no es de valentía, es de formulación, y esa diferencia lo explica todo. Hay una dimensión de esta historia que muy poca gente ha señalado y que en 2026 resulta especialmente reveladora. Fernando Colunga no existe en ninguna plataforma digital. Sin Instagram, sin X, sin TikTok, sin Facebook, nada verificado, nada oficial, ninguna cuenta que lleve su nombre. En la era del algoritmo, donde la visibilidad digital es oxígeno para cualquier carrera y donde actores mucho menos famosos que él tienen millones de seguidores, Colunga eligió no existir, donde la gente busca evidencias. Él mismo lo explicó, si mi carrera estuviera basada en escándalos, no tendría derecho a decir que ahora quiero una vida privada. Esta es una cuestión de coherencia. Añadió algo que tiene más capas de lo que parece. Un caballero no tiene memoria. Pero la ausencia total de redes en 2026 no es solo privacidad. Es una decisión activa de no existir en el espacio donde los rumores se verifican, donde los patrones se documentan, donde alguien podría cruzar una foto de una fiesta con una fecha de una declaración y obtener algo que no puede ignorarse. Es parte de la misma arquitectura del silencio que firmó los acuerdos de confidencialidad en Miami. No hay rastro digital porque el rastro digital es exactamente el tipo de cosa que no puede ser controlada con un acuerdo de confidencialidad. Piénsalo desde ese ángulo. Fernando Colunga es el único actor de su generación y de su nivel de fama que en 2026 no tiene redes sociales verificadas. Ni uno de los otros. Thalía tiene millones de seguidores. Araceli Arámbula tiene millones de seguidores. Gaby Spanik tiene millones de seguidores. Sabine Musier tiene millones de seguidores. Todos los que formaron parte de su historia, todos los que estuvieron cerca del muro, están en las plataformas, solo él no. Y eso no es coincidencia. Eso es la última línea de defensa de alguien que construyó el sistema de privacidad más sofisticado de la televisión latinoamericana y que no está dispuesto a tirar por tierra 30 años de trabajo por el algoritmo de Instagram. Hay una ironía en esta historia que solo se ve cuando uno tiene el cuadro completo. Fernando Colunga dedicó 30 años de su vida a proteger algo, a construir muros, a calcular cada palabra, a rentar salas de cine enteras para que nadie los viera, a cubrir las rejas de su casa cuando los paparazzi se acercaron demasiado, a hacer firmar acuerdos de confidencialidad en un hospital de Miami, a no tener redes sociales en la era en que todos las tienen, a elegir exactamente cuándo decir estoy feliz y cuándo no decir nada más. Todo ese esfuerzo, toda esa energía, toda esa inversión en su departamento después de 20 segundos de conversación grabada. Y un hombre que en el aeropuerto respondió todo eso con 2 palabras,
estoy feliz. La cadena de silencios que rodea a Fernando Colunga tiene una arquitectura específica. Cada eslabón la sostiene por una razón diferente. Shanik insinúa, pero con la formulación de quien no quiere consecuencias legales. Osorio reveló, pero convirtió la filtración en un acto de amistad inocente. Nicola lloró en su casa pensando en lo que podría haberle costado, y al día siguiente fue al set. Blanca Soto lleva 12 años a su lado, sin haber dicho una sola frase sobre la relación en ningún medio. Sabine cayó 25 años, y cuando habló fue porque el contexto hacía imposible otra cosa. Araceli nunca confirmó y nunca negó. Gaby dice que no. Shanik dice que no hay manera. El empleado del hospital en Miami firmó un papel y 12 días después descolgó el teléfono. Y el propio Colunga no tiene redes sociales en la única era de la historia en que eso resulta anómalo para alguien de su fama. Lo que diferencia este silencio del silencio común no es solo que sea completo, es que sea sostenido. Que cada persona que podría romperse encuentre exactamente la razón correcta para no hacerlo. Que el sistema funcione no porque haya amenazas explícitas, sino porque las consecuencias de hablar son suficientemente visibles en los que se atrevieron, y porque no hablar tiene sus propias recompensas. El trabajo que se mantiene, la relación que se conserva, la carrera que sigue en pie. La pregunta que ninguna cantidad de investigación puede responder definitivamente, la que esta historia deja flotando, no es si Fernando Colunga es o no es lo que Shanik insinuó y lo que el audio de Nicola habría revelado. Esa pregunta solo puede responderla él. Si alguna vez decide que el precio del silencio ya no vale lo que ha costado, la pregunta que esta historia deja abierta es otra. Es esta. ¿Cuánto de lo que somos podemos esconder antes de que el costo del secreto supere al costo de la verdad? Fernando Colunga eligió pagar ese precio durante 30 años. Un hombre que en una cascada en Chiapas agarró de los brazos a una mujer que se estaba cayendo al precipicio y pensó por un segundo que se iban los dos juntos. El mismo hombre que llora cuando nace su hijo y corta el cordón umbilical en una suite de hospital en Miami, mientras todos los empleados del piso firmaban papeles prometiendo que no hablarían. El mismo hombre que ante la pregunta más directa que le hicieron en un aeropuerto respondió, «Estoy feliz», y no añadió nada más. Un niño de más de un año, cuyo nombre todavía no existe para el mundo. Una industria que aprendió hace décadas que ciertos secretos tienen un costo demasiado alto para ser revelados desde adentro. Un periodista que con 3 palabras y un gesto de las manos dijo lo que nadie en 30 años se había atrevido a decir frente a millones de personas. Una actriz que lo conoció en la intimidad del trabajo y dice exactamente lo contrario. Y un espectador que ahora tiene toda la información que existe, que puede poner las piezas en el orden que le parezca correcto, y que va a tener que decidir por sí mismo qué conclusión saca. Eso es lo que nadie más te va a contar completo. Eso es por lo que estabas aquí. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. El próximo video habla de otro nombre que la industria mexicana ha protegido durante décadas con el mismo nivel de ferocidad. Una historia con hijos ocultos, relaciones de poder y un silencio de décadas que acaba de empezar a romperse. Y si llegaste hasta aquí, escríbeme en los comentarios la palabra Esmeralda. Esa fue la primera telenovela de Fernando Colunga como protagonista absoluto, la que lo lanzó. Eli, la que definió quién iba a ser durante 30 años, y la que resulta irónica como contraseña final de esta historia, porque Esmeralda es una piedra preciosa que solo muestra su verdadero color cuando alguien decide ponerla a la luz.